Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Irving Rosales, director del Departamento de Economía de la Ibero, Ciudad de México, y en nombre del Departamento de Economía y de la Sociedad de Alumnos de Economía de la Ibero, les doy una cordial bienvenida al inicio del 7º Congreso Anual de Economía y de Políticas Públicas sobre México. Es un gusto que nos acompañen a través de la página de internet de la Ibero y a través de la sesión por Zoom. Y comienzo agradeciendo de una manera muy especial a Isidro Zuluaga del Departamento de Economía y responsable de todo el proyecto sobre México, y a Alejandra Villegas, también del Departamento de Economía y pieza clave del equipo sobre México, por la organización no solo del Congreso de este año, sino por llevar a cabo y llevar adelante todo el proyecto de Sobre México, que está integrado por el Congreso Anual de Economía y de Políticas Públicas, la revista Sobre México, temas de economía, nueva época, y la página de internet sobremexico.ibero.mx. Isidro, Alejandra, muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el esfuerzo que ponen en este proyecto. También agradecemos desde el Departamento de Economía al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, institución que apoyó la organización del Congreso este año, y en particular a Roberto Vélez, director ejecutivo del CEI. Muchas gracias, Roberto, por todo el apoyo. Y comentarles muy brevemente que este año el Congreso sobre México se llevará a cabo de manera virtual los días 13, 14, 15 y 20 de abril en sesiones de 12 a 13 horas, y además tendremos 2 talleres de R los días 13 y 28 de abril por la tarde. Para este año son 3 oradores principales los que nos acompañarán. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe Julio Verdeguer, subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO. Mañana tendremos a Paula Gunes, profesor de la Universidad de Columbia, y el jueves 15 de abril tendremos a Luis Felipe López Calva, director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y a nuestros 3 oradores, en particular el día de hoy a Julio Verdeguer, muchísimas gracias por acompañarnos este año en el Congreso. Y sin mayores preámbulos, les agradezco a todas y todos que nos acompañan el día de hoy, y les cedo el micrófono al doctor Isidro Zuluaga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Irving. Me toca a mí moderar esta mesa. Julio es un amigo del Ibero. Él tiene formación en estudios, formación de licenciatura y maestría en ciencias agronómicas en la Universidad de Davis. Después hizo estudios de doctorado en genética y después vio la luz y empezó a hacer cosas más sociales y se fue a Wageningen en Holanda, no sé cómo se pronuncia bien, y tiene un doctorado en ciencias sociales. Bienvenidos a nuestro interfaz, Julio. Julio fue también investigador principal en el Centro para el Desarrollo Rural REMIS, que tiene sede en Chile, pero varias delegaciones, digamos, en Ecuador, en México y otros países. Desde ahí, Julio se acercó a la Ibero y yo diría que donde Julio está, él inspira a hacer cosas. Entonces, a partir de este contacto con Julio, la Ibero generó una cátedra de dinámicas territoriales y bienestar. La palabra territorio y bienestar empezaron a aparecer en varios lugares. Julio, te queremos comentar que estamos ahora armando una maestría en estudios territoriales desde el Departamento de Economía, pero con un enfoque totalmente interdisciplinario, con el Centro de Ciencias Ambientales, con arquitectura y otros lugares del Ibero. Entonces, básicamente, tu inspiración deja secuelas de largo plazo. ¿Y cómo definirlo a Julio? Fíjense el título de su presentación. Dice, transformar los sistemas agroalimentarios. No es sobre la transformación de los sistemas alimentarios. Pone un título que nos lleva a la acción, que nos lleva a un pensamiento directamente, a una actitud de accionar sobre la realidad. Sin más, Julio, podría hablar media hora de la amistad que tenemos y de la relación profesional que tenemos, pero dado el tiempo dejo para que empecemos a escucharte con mucha atención. Un gusto, Julio. Las preguntas, por favor, ponerlas en el chat, estamos todos en Zoom y a partir de ahí vamos haciéndole las preguntas a Julio. Muchas gracias, Isidro. Muchísimas gracias a la universidad, al Departamento de Economía, a la Asociación de Alumnos de Economía de la Ibero, al profesor Irving Rosales por la invitación a platicar con ustedes sobre un tema que yo encuentro apasionante. Yo espero que ustedes también. Sé que es algo un poco ajeno a las temáticas cotidianas que probablemente ven en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela de Economía, pero
voy a tratar de hacer un argumento de por qué los sistemas agroalimentarios son importantes, no solo para los que estamos preocupados de la agricultura y de la alimentación, sino para todos nosotros en el mundo. Es una gran oportunidad estar aquí. Me encanta colaborar con ustedes. Hemos hecho muchas cosas bonitas en el pasado y espero que las podamos hacer también en el futuro. Déjenme poner un PowerPoint para apoyarme con algunas láminas. ¿Me avisan si se ve bien, por favor? Sí, se ve bien. Bien, ahí está. Pues sí, es transformar los sistemas agroalimentarios. Una afirmación más que una pregunta. Y tiene que ver, bueno, antes de decir, quiero reconocer, esta ponencia se basa en un trabajo que hicimos con mi amiga Carolina Trivelli, una economista peruana. Ahí está la referencia y el enlace, si lo quieren leer. Y obviamente haré uso de muchos datos. Que no puse en la presentación todas las referencias bibliográficas, pero por supuesto están todas disponibles en la presentación, porque muchos de los datos no son de Carolina y mío, sino tomados de otros autores. En marzo del 2007, alguien dijo el 27 de marzo del 2007, algún demógrafo dijo que ahí se logró una transición importante en la historia de la humanidad, porque ese día, según esta persona, más de la mitad de la humanidad pasó a vivir en ciudades. Dejamos atrás miles de años, ¿no? de una humanidad básicamente rural a una sociedad crecientemente urbanizada. Y entonces, como cada vez más, sobre todo en América Latina, ¿no? Vivimos en ciudades, pues tendemos a pensar que lo rural es una cosa para ir de vacaciones de vez en cuando, ¿no es cierto? Y que tiene poca relación con nuestras vidas y con los problemas del desarrollo. Déjenme argumentar, ¿no es cierto? Los ODS, pues son un poco el consenso mundial que tenemos, ¿no es cierto?, sobre cuál es el sentido del desarrollo sostenible. Y estos 17 objetivos de desarrollo tienen 169 metas. En este grafiquito, ¿no es cierto?, están todos los indicadores de estas metas. Son 169. Y aquí, en verde clarito, son todos los indicadores que dependen de lo rural, en algún grado. Y en verde más fuerte, son aquellos que se tienen que realizar fundamentalmente en el mundo rural. Por supuesto, los que tienen que ver con hambre cero, los que tienen que ver con la pobreza, que sabemos que está fuertemente concentrada, sobre todo la extrema pobreza en las zonas rurales, pero también, por ejemplo, todo lo que tiene relación con los ecosistemas terrestres, con la biodiversidad, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15. Si a usted le importa el cambio climático, pues resulta, ¿no es cierto?, que gran parte de las acciones y de las transformaciones que se requieren para enfrentar el cambio climático tiene que ver con el mundo rural. Es decir, sin desarrollo rural no hay desarrollo sostenible. Es decir, no solo un problema que afecta o no a quienes viven en el mundo rural, sino a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Y lo rural es importante en nuestra región, ¿no es cierto? Es 39% de la población, si medimos lo rural de una manera un poquito más sofisticada que la forma convencional como se mide en América Latina. Si aplicamos el tipo de medición que se hace en la OCDE, por ejemplo, pues resulta que es el 39% de la población. Eso es más de lo que las estadísticas habitualmente dicen. Por ejemplo, la ONEGI, perdón, el INEGI señala que el orden del 79% de la población de México es urbana, pero eso cuenta como urbano a un lugar que se llama Arboleda de los Sauces, ¿no es cierto?, que tiene 5,000 y poco habitantes, o Santos Reyes de Nopala, que también tiene 5,000 y poco habitantes, ¿no es cierto? O sea, los pone junto con la Ciudad de México en una gran categoría. Entonces, como decía un profesor de la Universidad de Sao Paulo, se tratan de ciudades invisibles realmente, ¿no es cierto? Y el grueso de la población, un fuerte contingente de la población,
vive no en las zonas rurales aisladas, pero sí en un espacio intermedio entre las ciudades grandes y las metrópolis, ¿no es cierto? Y pequeñas ciudades y pueblos de provincia. Por ejemplo, en México, Isidro Zuluaga, ¿no es cierto?, ha concluido que en realidad, mirado con una lógica mejor, el 57% de la población de México es realmente urbana, 29% vive en este espacio intermedio rural-urbano y 14% de la población en el rural aislado o rural profundo. Un dato muy importante, el 40% de la población rural de América Latina es indígena o afrodescendiente. 40%. Importante. Es una población que se está envejeciendo fuertemente, una población que vive en condiciones de pobreza. Estos datos que hay aquí, 1 de cada 2 habitantes vive en pobreza y 1 de cada 5 en extrema pobreza, son antes de la pandemia. A esto hay que agregarle más o menos, estimamos, un 11% de crecimiento en un año, en el 2020. En fin, todos los indicadores sociales en el mundo rural son mucho más graves que en el sector urbano, ¿no es cierto? Ha habido una fuerte expansión en la cobertura de servicios, educación básica, etcétera, pero un enorme rezago en calidad. El empleo es prácticamente todo informal. En fin, si te importa lo social, pues lo rural es muy significativo. Y es verdad que conforme los países crecen y se desarrollan económicamente, el peso de la agricultura, tanto en el producto nacional como en el empleo, cae, sin duda alguna, ¿no es cierto? Esa es una regularidad, ese es un hecho. Y esto es lo que lleva, ¿no es cierto? Esta idea es lo que lleva a la imagen equivocada, ¿no es cierto?, de que va siendo un sector cada día más marginal. Pero eso es porque está midiendo lo rural solo como la parte de la producción primaria en la agricultura. Si tenemos una lupa un poquito más fina, ¿no es cierto?, y vemos no solo la producción primaria, sino solo los servicios y la manufactura directamente vinculados a la producción primaria agropecuaria, pues fíjense el salto, ¿no? Pasamos de 4, 5, 6% a 30%, 28%, 33%. En México, por ejemplo, solo la manufactura y servicios inmediatamente relacionados con la producción primaria hacen casi el 25% del PIB. Y si le agregamos, ¿no es cierto?, comercio mayorista, distribución de alimentos, todo el sistema alimentario que se llama, desde la producción en los ranchos hasta la mesa de los consumidores, pues nos estamos acercando a que esto que llamamos el sistema agroalimentario, pues anda probablemente el orden de 40% del Producto Interno Bruto ampliado de México. Son del orden de 17 millones de personas que proveen en nuestra región, no de personas, de hogares, de unidades productivas, ¿no es cierto?, que proveen los alimentos en la tierra y en el mar y producen lo suficiente para que 821 millones de personas puedan alimentarse con sus necesidades calóricas totalmente satisfechas. Es una región fuertemente productora. Es una región, ¿no es cierto?, donde tenemos al 37% de la población viviendo en condición de inseguridad alimentaria moderada o severa antes de la pandemia. 37% de la población en condición de... pero que produce más alimentos de los que necesitaríamos para que nadie pasara hambre. ¿Verdad? Es una región fuertemente, muy importante en la seguridad alimentaria global. Si tomamos las exportaciones, restamos las importaciones de alimentos, resulta que nuestra región, América Latina y el Caribe, es la mayor exportadora neta de alimentos del mundo, por arriba de Estados Unidos, de Australia, de Europa, etc. Es decir, sin América Latina y el Caribe, ¿no es cierto?, el planeta tendría una situación de inseguridad alimentaria muchísimo más severa. Y este peso, ¿no es cierto?, de las agroexportaciones en nuestras economías ha crecido fuertemente, ¿no es cierto?, en
Entonces ahí estamos en una situación del orden del 20%, ¿no es cierto?, de las exportaciones son agroalimentarias. Hay la idea de que no es cierto, de que la mayor parte de los alimentos se exportan, y no es así. En prácticamente todos los países, el grueso de la producción nacional es para los mercados internos. También es muy importante, ¿no es cierto?, el aporte que hace la ruralidad, ya no a cosas que valoramos en las cuentas nacionales, sino a cosas que normalmente no valoramos. Aquí hay estudios, ¿no es cierto?, que señalan, concluyen, ¿no es cierto? Miren ustedes el valor de los servicios ecosistémicos que proveen las zonas rurales, agua, aire, etcétera, biodiversidad, oxígeno, en fin. Es una región prodigiosamente rica en biodiversidad, en recursos naturales. Es realmente en ese sentido el jardín del Edén. Tenemos el 16% de la superficie del planeta, pero miren ustedes, 40% de toda la biodiversidad del mundo. Casi una cuarta parte de los bosques. Somos el 9% de la población, no llegamos al 9% de la población y tenemos casi un tercio del agua fresca del planeta. Sin embargo, estamos haciendo lo imposible por cargarnos esta riqueza de biodiversidad, ¿no es cierto? Tremendas pérdidas de biodiversidad en todos nuestros ecosistemas, tanto terrestres como marinos, ¿no es cierto? Prácticamente la mitad de las pesquerías de nuestra región están sobreexplotadas. Estamos deforestando 9 millones de canchas de fútbol todos los años en América Latina y el Caribe. Utilizamos el 72% de toda el agua fresca que se consume en nuestra región en la agricultura, aunque esta actividad solo aporta el 5% del producto. Y esto es muy importante. Si a ustedes les interesa el cambio climático, pues resulta que la agricultura, la ganadería, la pesca, la actividad forestal y los cambios en el uso del suelo aportan más de la mitad del total de emisiones de efecto invernadero de toda nuestra región. Eso es más que la suma de la energía, la industria, el transporte y la vivienda. Podemos poner todos los coches eléctricos, lograr que todas las industrias sean muy eficientes en el uso de energía, no suma lo que impacta este sector en las emisiones de gases de efecto invernadero. Como ya ven, la agricultura y lo rural no solo importa a los agricultores o a los que viven en el medio rural, nos afecta a todos. Sin embargo, hay una narrativa predominante, ¿no es cierto?, desde la posguerra, donde lo rural pues es sinónimo de retraso, sinónimo de subdesarrollo, y es una concepción, ¿no es cierto?, que tiene raíces muy fuertes en la teoría económica, también desde los años 50, ¿no es cierto?, donde se dice el progreso tiene que ser a costa de lo rural. Y bueno, ahí es donde empezamos a tener muchos problemas. Sin embargo, aunque uno pueda decir que sin desarrollo rural no habrá desarrollo sostenible, porque ya hemos visto todas las dimensiones que tienen que ver con lo rural, la forma como ocupamos la ruralidad en todos los aspectos, ¿no es cierto?, es una forma que hace casi imposible, cierra todo camino de desarrollo sostenible. Es decir, no se puede sin lo rural, pero lo rural como está, desde luego, no conduce al desarrollo sostenible. Y por eso la discusión global en este momento sobre la necesidad de transformar los sistemas agroalimentarios, siendo esta la principal forma de ocupación del medio rural. Y hay motores de estas transformaciones de los sistemas alimentarios. El más importante de todos es el cambio climático. Miren, esta es una estimación que hemos hecho junto con colegas del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Pues resulta que en nada, a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto?, en unos 20 años más, vamos a estar con el orden del 80, 90% del total de la superficie terrestre de América Latina y el Caribe, en una situación con un incremento de temperatura media igual o superior a los 2 grados centígrados.
y de aquí al 2050, la totalidad de la región. Este es el threshold, ¿no es cierto? El nivel crítico donde todos los científicos dicen que las cosas empiezan a complicarse de una manera tremenda, ¿no es cierto? Entonces, es un motor poderosísimo de la transformación de los sistemas alimentarios, porque hará imposible seguir haciendo muchas cosas que hoy día damos por sentadas. En fin, lo que estamos viendo, por ejemplo, en términos de esta nueva ola de migración rural hacia los Estados Unidos, ¿no es cierto? Pues se origina básicamente en el impacto, sí, de la pandemia, pero también de estos dos huracanes, ¿no es cierto?, que golpearon a Centroamérica y que devastaron los medios de vida de las zonas rurales, y estas personas tienen que salir. Y estos huracanes que antes llegaban cada 10, cada 11 años, pues ahora están llegando cada año y medio, cada 2 años. Entonces, el cambio climático va a ser un motor, no va a ser, está siendo ya un motor poderosísimo de transformación. El segundo motor de la transformación de los sistemas alimentarios es el cambio en el sentido de la alimentación. Miren, los seres, la especie nuestra, ¿no es cierto?, hace 70,000 años aproximadamente, empezamos a salir, nuestros ancestros, ¿no es cierto?, de África, buscando eso que hoy día llamamos seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Migraban buscando más alimentos, alimentos más seguros, más estables. Y desde entonces hay una ecuación entre alimentación y salud, ¿no es cierto? La idea era que si tú te alimentabas, pues tenías una vida más saludable. Y esa ecuación hoy día se empieza a romper. Se empieza a romper esta ecuación. En nuestra región tenemos a casi la mitad de la población de América Latina y el Caribe antes de la pandemia, 47% de la población que sufre una o más formas de malnutrición. La más importante de todas, el sobrepeso y la obesidad. La causa de muerte número 1 en nuestra región, incluyendo en México. Nos preocupa mucho el crimen, la violencia, por supuesto, y qué bueno que nos preocupe, pero se mueren más personas por causas asociadas a la mala alimentación que por el crimen organizado. En prácticamente todos los países de la región. Y no es un problema solo de sociedades ricas, que de repente empiezan a tener patrones de consumo inadecuados. El país que más crece, no el que más altos niveles tiene, pero donde más crece, uno de los países donde más crece la obesidad en nuestra región es Haití. Y el 60% del incremento en el índice de masa corporal global se da en zonas rurales, donde son zonas más pobres. Entonces, esto no es un problema de ricos, al revés. Es paradojal que en América Latina y el Caribe es muchísimo más caro comer saludable que comer comida chatarra, ¿no es cierto? Para poder tener una dieta saludable, el latinoamericano y caribeño promedio tendría que poder pagar $3.97 por día. Y eso está totalmente fuera del alcance de por lo menos 105 millones de personas en este continente. La comida, se ha roto esta ecuación, ¿no es cierto? Comer barato hoy día implica comer comida que no es saludable. Y por otro lado, tenemos una proyección de un aumento gigantesco en la demanda, porque, bueno, va a aumentar fuertemente la población. Vamos a llegar a casi 10,000 millones de habitantes en unos 30 años más. Y sobre todo, muchas personas que hoy día son rurales se van a seguir moviendo a las ciudades, ¿no es cierto? Con ingresos per cápita mucho mayor que los actuales. Entonces, menos personas produciendo alimento, más personas en las ciudades, mucho mayor poder de consumo. En cambio, no es solo más comida, sino otra alimentación, ¿no es cierto? Un fuerte aumento en la carne, hay todo un debate sobre la carne, pero todas las proyecciones son que va a aumentar en por lo menos 25% más. Lácteos, frutas y verduras, en fin, mucho menos carbohidratos de otras formas. El tercer motor de esta transformación es el cambio tecnológico. Es muy importante, si uno
se compra la idea de la Agenda 2030 y del desarrollo sostenible, tiene que aceptar que lograr estos 17 objetivos implica una matriz productiva y energética con una base tecnológica radicalmente diferente. Ya hemos visto lo importante que es el sistema alimentario en la producción y sobre todo en la producción asociada a problemas de biodiversidad, de emisiones de gases, de efecto invernadero, etc. ¿No es cierto? Estamos viviendo una fenomenal transformación de tecnologías disruptivas, que es básicamente la combinación de una revolución en la informática, en los datos, en las comunicaciones y en la biología. Y esas dos cosas que antes estaban por separado, hoy día han confluido en un solo vector de cambio tecnológico. Y también una cosa muy interesante, y es que las grandes empresas que están liderando estas transformaciones tecnológicas no tienen nada que ver con el mundo rural. Hace 30 años, ¿no es cierto?, cuando uno hablaba de tecnología para el mundo rural, etcétera, pensaba en John Deere, tractores. Hoy día es Google, Alibaba, de donde vienen estas acciones, ¿no es cierto? Y son actores fundamentalmente privados con un poder enorme económico y político, que no tienen ninguna relación ni con lo agrario ni con lo rural. Casi 60% de los empleos en la agricultura tienen un alto potencial de automatización. Vamos a ver qué pasa. Particularmente fuerte el impacto sobre el empleo femenino rural. Y luego, sobre estos grandes motores, pues aterriza la pandemia, ¿no es cierto? Todos lo sabemos, el peor choque en décadas, hay quien dice un siglo. Teníamos grandes temores al inicio de la pandemia, si no se iban a romper las cadenas de abastecimiento y podíamos enfrentar problemas de desabastecimiento. Las cadenas en general aguantaron, pero se abrió un debate mundial, ¿no es cierto?, sobre la dependencia de nuestros países de fuentes de alimentación externas. México es un ejemplo de un país donde hay un debate muy intenso, ¿no es cierto?, sobre la autodependencia, la soberanía alimentaria, o no, seguir dependiendo, ¿no es cierto?, en la capacidad del país de abastecerse en los mercados internacionales. La pandemia le ha dado otro giro a esa discusión y la ha hecho, yo creo, una discusión mucho más práctica y menos ideológica que lo que era. La pandemia agrava el vínculo que señalaba entre alimentación y salud. Las personas que sufren de obesidad, que hemos visto que son 1 de cada 4 en América Latina, tienen 2 veces las probabilidades de morir si se contagian del COVID-19, pero además, en la medida en que millones de personas han perdido el empleo o han visto caer fuertemente sus ingresos, pues no solo ha aumentado el hambre fuertemente, sino que además las personas se mueven a dietas más baratas. Y ya hemos visto que en América Latina y el Caribe las dietas más baratas son dietas muy, muy poco saludables, muy altas en grasas, muy altas en sal, muy altas en calorías, en azúcares agregados. Entonces, esta pandemia, ya tenemos datos de Perú, de Colombia, de Chile, datos de encuestas serias, ¿no es cierto?, que nos dicen que estamos viendo una explosión de sobrepeso y obesidad, particularmente en los niños, que además ya no van al colegio y hacen, por lo tanto, mucho menos ejercicio. Hay un cambio fenomenal en la digitalización del consumo y la automatización, ¿no es cierto? Hoy día todos nosotros compramos nuestros alimentos, o muchos de nosotros compramos nuestros alimentos aquí, y entonces decimos, bueno, yo quiero que hoy a las 6 de la tarde me traigan 3 kilos de papa, 1 kilo de papaya, 2 kilos de pollo, ¿no es cierto?, a mi casa en tal dirección. Y esto, pues que es tremendamente conveniente para nosotros los consumidores, plantea una barrera gigantesca para la inmensa mayoría de los productores, de los pequeños productores, de los campesinos, que difícilmente van a poder participar de esta nueva forma de comercialización de los alimentos. En fin, un impacto fenomenal el de la pandemia. Entonces, la pregunta no es si hay que transformar o no hay que transformar los sistemas agroalimentarios. Si creemos en la necesidad de un mundo
de sociedades que vivan en armonía con la naturaleza, con los ecosistemas, con la biodiversidad, si creemos en la necesidad de enfrentar con mucha fuerza los desafíos del cambio climático, si creemos que tenemos que promover una alimentación más saludable que restaure esta ecuación entre alimentación y salud, si creemos que para América Latina es clave resolver los problemas de exclusión social que se concentran fuertemente en las zonas rurales, particularmente entre sus poblaciones indígenas y afrodescendientes, pues todo eso requiere ineludiblemente una transformación de los sistemas agroalimentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. A ver si hay preguntas en el chat. Si querés, Julio, la pregunta que surge enseguida, bueno, ¿dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso para transformar estos sistemas? Vos anotaste muy bien 4 motores de las transformaciones, ¿no? El cambio climático, ahí es resiliencia, es adaptación. El tema de la alimentación, ¿no? Debe haber políticas públicas más saludables que otras, digamos, para lograrlo. El cambio tecnológico, como diría Dani Rodríguez, no es algo que nos pasa, es algo que nosotros podemos hacer que tenga determinadas características, digamos. Y lo de la pandemia, que bueno, ahí ni cómo ayudarnos. Pero bueno, esa es una pregunta que yo tengo. ¿Cuáles serían los primeros pasos desde el punto de vista de política pública, si quieres, pero también de política privada, ¿no? De cada uno de nuestros comportamientos? Mira, yo creo que se requiere para empezar, ¿no es cierto?, una decisión política de qué vamos a hacer con esto, ¿no es cierto? En los años 60 y 50 realmente, saliendo de la guerra, el objetivo y el mandato de la agricultura era muy claro, ¿no es cierto? Hay que producir alimentos, hay que producir alimentos básicos, baratos, ¿no es cierto?, para ayudar a facilitar los procesos de urbanización y de industrialización. En los años 80 cambió el chip, ¿no es cierto? Y nos dijeron, mira, ventajas comparativas, apertura a los mercados, etcétera, eficiencia. Y yo creo que necesitamos ahora una nueva definición, ¿no es cierto? Que nos diga, por supuesto que necesitamos producir más, necesitamos más productividad, porque vienen 9.700 millones de personas, que son muchos más que los 7.700 que vivimos hoy día en el planeta. Y todas esas personas van a querer comer y van a necesitar comer. Entonces, claro que hay que producir más. Pero si mantenemos los patrones, nos vamos a cargar el planeta y nos vamos a cargar nosotros desde el punto de vista de nuestra salud, ¿no es cierto? No da de más. Entonces, hay que encarar esto. Yo creo que el punto de partida es esa decisión, ¿no es cierto? Es decir, bueno, no basta una proyección lineal del tipo de sistema agroalimentario que estamos teniendo. Involucra demasiadas personas, demasiados recursos naturales. Esta pandemia misma, ¿no es cierto? Esta y otras, el N1H1, ébola, etcétera, ¿no es cierto? Es la ruptura de equilibrios básicos entre la utilización de los espacios, de las selvas, de los bosques, ¿no es cierto? Y la biodiversidad. Y muchas de esas rupturas, ¿no es cierto?, están motivadas por las expansiones de las fronteras agrícolas, etcétera, ¿no? Y se rompen esto y bueno, y empezamos a tener problemas como esta pandemia. Entonces yo creo que aquí hace falta un consenso social. Yo veo mucho, creo que los jóvenes sobre todo, ¿no es cierto? Veo entre los jóvenes desde luego una preocupación seria por las consecuencias ambientales, por el tipo de, ya no solo cuánto como, qué como, sino de dónde viene esta comida, cómo se produjo. Eso es muy, muy importante, Isidro. Gracias, Julio. Tengo más preguntas, pero vamos a la pregunta que pone Pablo. Dice, la minería es un sector generador de divisas, pero impacta fuertemente en zonas rurales. ¿Qué elementos considerar para resolver este trade-off? Sí, bueno, yo creo, es un tema muy complicado, muy complejo, pero yo creo que hemos aprendido que no puede haber, bueno, no puede haber minería ni puede haber ninguna actividad, ¿no es cierto?, que no sea ambientalmente sostenible. Yo creo que eso ya no puede ser, digamos, no está en discusión, ¿no es cierto?
podemos hablar de grados, podemos hablar de gradualidades, podemos hablar de los instrumentos, etc. Pero no sé si está también asentado el que tampoco puede haber minería a espalda de las comunidades que viven en las zonas donde se hace minería. Y que ya se acabaron los tiempos, ¿no es cierto?, en que uno puede llegar con su proyecto e instalarse en cualquier lugar. Yo creo que hay que tener, Pablo, la respuesta es que hay que tener estándares, ¿no es cierto?, que se reflejen en políticas públicas, en regulaciones públicas. Es decir, mire, ¿se necesita que haya minería? Probablemente sí, pero tienes una minería que cumpla con ciertas condiciones, particularmente en países como México, que tienen un nivel de desarrollo donde este tipo de mayores estándares deberían de poder ser exigencias mucho más arraigadas. Sí, ahí nosotros a la mañana tuvimos una reunión con gente de Cuetzalan que precisamente nace un movimiento ahí de defensa a estos impactos de proyectos extraterritoriales totalmente no consultados. Entonces uno ve los mapas de México, de la Sierra Nororiental, por ejemplo, y también de Veracruz, donde de repente dice concesión minera, y la concesión minera es más de la mitad del municipio, digamos, y ahí les cae de arriba. Claro, porque refleja una concepción, Isidro, ¿no es cierto?, de lo rural como un espacio casi vacío donde uno va y ocupa, ¿no es cierto? Y si necesita madera, va y tumba los bosques y saca la madera. Y si necesita agua, va y saca el agua. Y si necesita minería, va y saca la minería. Entonces, esta lógica, ¿no es cierto?, de muchas décadas, de siglos, ¿no es cierto?, de que esto se trata simplemente de una bolsa de recursos que están ahí para que nosotros la utilicemos, pues ya no, digamos, yo creo que a estas alturas ya como concepto de civilización, ya olvidémonos del concepto de desarrollo, ¿no es cierto?, la idea de una civilización que tiene ese grado de relación con este entorno tan importante, pues creo que ya no puede tener mucho más espacio. Julio, desde una perspectiva de tu formación desde la trinchera, digamos, si bien tuviste empleos públicos cuando estabas en Chile, ¿hasta dónde, cuál es el papel de estas organizaciones internacionales como la FAO? Pasado mañana vamos a tener a Luis Felipe López Calva de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Hasta dónde uno puede girar la agenda? Porque ustedes trabajan con los gobiernos, no pueden trabajar solos, ¿no? Entonces vienen y hay un gobierno que tiene una mística distinta. ¿Cómo opera eso de llevar la agenda hacia un lugar más razonable? Digamos, Naciones Unidas, la FAO es parte de Naciones Unidas, el PNUD también es parte de Naciones Unidas. No solo es que trabajamos con los gobiernos, sino que somos una expresión de los gobiernos. Es decir, el multilateralismo son los gobiernos, son los estados, ¿no es cierto?, sentados, que es el espacio donde las naciones del mundo llegan a los acuerdos que pueden llegar. Y luego tienen brazos ejecutores como nosotros que ejecutan esos consensos. Y la FAO no, nosotros tenemos una instancia que se llama la Conferencia de la FAO, que es cada 2 años, donde se juntan todos los gobiernos del planeta que hacen parte de la FAO, 194, ¿no es cierto? Y dicen, mira, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que se va a hacer, etc. Y yo creo que entonces tiene esa gran ventaja las organizaciones multilaterales. Nosotros somos el espacio donde estados muy diferentes, que piensan muy diferente, tienen que discutir y tratar de llegar a ciertos acuerdos. Y todos los temas que hemos hablado, cambio climático, biodiversidad, alimentación, salud, finalmente estas pandemias, son temas que ningún país puede resolver en el límite de sus fronteras. Da lo mismo qué tan poderoso tú seas, ¿no es cierto? Y entonces esa es la importancia de los organismos multilaterales. Y también tenemos que decir, es una época en que el multilateralismo pues está muy debilitado, porque llevamos muchos años, ¿no es cierto?, donde han cobrado fuerza y han tomado mucho vigor políticas, ¿no es cierto?, y posiciones de países que refuerzan las acciones unilaterales
o los acuerdos de pequeños grupos de países, o de plano acciones en todo el orden de cosas fuera del marco de los acuerdos unilaterales. Nunca se ha necesitado más el acuerdo global, por ejemplo, para el cambio climático, y nunca ha sido más difícil desde la posguerra construir estos acuerdos globales vinculantes. Entonces uno se mueve entre esa cuerda floja, ¿no es cierto?, de facilitar el diálogo entre las naciones. Mañana, por ejemplo, no, pasado mañana tenemos una reunión de todos los ministros de Agricultura de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto?, cómo asegurar que los alimentos sigan moviéndose y que no haya desabastecimiento de los alimentos conforme nos vamos saliendo de la pandemia. Bueno, hay que sentar a la mesa a gobiernos que muchas veces no se saludan, ¿no? Pero esa es nuestra tarea. Mucha suerte, Julio. Espero que tengas mucha suerte. Hay una pregunta de Alejandra Villegas. Dice, ¿cómo encontramos un equilibrio entre desarrollo sectorial y desarrollo territorial para la transformación rural? Sí. Mira, lo primero es que no podemos pensar en que estas son dos alternativas contrapuestas. O sea, las políticas sectoriales son indispensables, ¿no es cierto? Una política de salud, una política de educación, una política de infraestructura. Y realmente en el límite, las políticas territoriales no es sino la coordinación de políticas sectoriales. Y cuando tú te planteas el desarrollo de una región o de un territorio, no tienes otro instrumental distinto que no sean instrumentales sectoriales. O sea, hay que hacer inversión en infraestructura, hay que hacer... Y la diferencia grande, ¿no es cierto?, implica en que reconoces dos cosas. Uno, que la realidad de distintos lugares requiere soluciones diferentes y que por lo tanto en ese territorio las políticas sectoriales tienen que tener particularidades y aterrizajes distintos. Y segundo, que es la población del territorio la que tiene que cuadrar la ecuación entre las distintas políticas sectoriales. Yo diría que esa es la gracia, o sea, esa es la relación, a mi juicio, entre lo sectorial y lo territorial. Ahí va. Julio, sé que nos excedimos un poquito de tiempo. Acá hay una pregunta que me llega que dice, ¿en qué medida la producción agrícola urbana puede ayudar a mejorar la situación? Mira, yo creo que la producción agrícola urbana y muchos temas asociados a esto tienen una importancia que, más que ser significativa en materia de abastecimiento de alimentos, creo que es muy importante como una fuerza cultural. Como una fuerza cultural. ¿Qué quiero yo decir? Recuperar la idea de la alimentación como algo que no viene del estante de un supermercado. La alimentación, la producción de alimentos como algo que implica una relación particular con la naturaleza. La alimentación como un acto social, el sentarnos a la mesa, el compartir, el cocinar. La alimentación como expresión de cultura, ¿no es cierto?, de tradiciones gastronómicas, etcétera. Y yo creo que todos estos movimientos, ¿no es cierto?, de agricultura urbana, etcétera, tienen sobre todo esa enorme fuerza y esa importancia muy clave, sobre todo entre los jóvenes, como fuerzas culturales, como la recuperación de la alimentación, como un acto social en el que todos nos comprometemos, si hay algo que todos hacemos todos los días, o casi todos, es comer, ¿no es cierto? Y el rescate de la alimentación para desacoplarlo de esta lógica de la alimentación como un acto hiperindustrializado y dessocializado que nos ha conducido a estas devastaciones, ¿no es cierto?, de salud y ambientales tan significativas. Gracias. Tenemos dos preguntas más, Julio, y te dejamos ir. Adelante. Dice, ¿cómo afecta la brecha tecnológica entre lo rural y lo urbano en la adaptación a la virtualidad de nuestro contexto actual, que vamos a mantener incluso después de la pandemia, en el desarrollo económico de las zonas agrícolas? Entonces sería la brecha tecnológica entre lo rural y lo urbano,
en adaptarnos, ¿no?, a nuestro contexto. La otra pregunta, te hago las tres juntas y cerramos. ¿Qué tan viable observa la transición a la agroecología que ha planteado el gobierno mexicano? Y ¿podría comentar sobre casos de éxitos de producción agrícola sustentable a mediana escala que pudieran ser replicables en la región? Bien, mira, la brecha, la pandemia, ¿no es cierto?, ha puesto el tema de la digitalización particularmente con una enorme fuerza. Y antes de empezar la plática, cuando estábamos esperando, yo decía que el 70% de la población rural de América Latina y el Caribe carece de conexión a Internet. De ese tamaño es la brecha. No lo veamos solo en términos de la producción, de los accesos a los mercados, a la información, al conocimiento, ¿no es cierto? Veámoslo, es decir, ¿cómo participas de la sociedad en el siglo XXI, conforme avanzamos en el siglo XXI? Esta es una nueva forma de no existencia de educación que teníamos hace 100 años. Entonces, hay una necesidad vital, urgentísima, de inversión, ¿no es cierto?, en lograr la conectividad de las zonas rurales, porque si no, efectivamente, se van a convertir en otro gueto más. La transición agroecológica, mira, hay distintas maneras de entender la agroecología, ¿no es cierto? Una forma posible que hay personas que la promueven, ¿no es cierto?, es volver a una agricultura preindustrial, ¿sí? Basada en una agricultura, ¿no es cierto?, basada en el conocimiento local, en el conocimiento de los agricultores, que desde luego no es despreciable, nos dieron ese conocimiento y esa forma de hacer cambio tecnológico, nos dio todos los alimentos que comemos el día de hoy, ¿no es cierto? Nos dio el maíz, nos dio el aguacate, en fin, todo lo que comemos viene de esas formas de conocimiento, por ejemplo. Y hay otra manera de entender la agroecología, ¿no es cierto?, que me parece a mí algo más interesante, y que es decir, mira, tenemos que hacer una agricultura que haga un uso infinitamente más preciso de los recursos, por ejemplo, del agua, por ejemplo, de los fertilizantes, por ejemplo, de la adaptación a los fenómenos, a los shocks climáticos, ¿no es cierto? Es una agroecología, entonces, que es extraordinariamente rica en estas formas tradicionales de producir, esta preocupación central por la conservación y, como dicen algunos, la regeneración de nuestros suelos, de nuestros bosques, de nuestra biodiversidad, pero que hace un uso, ¿no es cierto?, de lo que la ciencia contemporánea puede ofrecer. Y es en este maridaje entre la ciencia moderna, ¿no es cierto?, y esta preocupación de darle centralidad al medio ambiente y romper con esta lógica de que lo rural es un lugar que uno puede ir y sacar y extraer y extraer y extraer ad infinitum, donde yo creo que está el mayor potencial. Esa forma de agroecología yo creo que es inevitable que avancemos hacia esa forma. O sea, cada vez va a ser menos aceptable, ¿no es cierto?, que usemos para producir prácticas depredadoras del medio ambiente. Eso va a ir quedando afuera, ¿no es cierto? Pero por otro lado, tenemos que garantizar los niveles de productividad. Yo sigo pensando en los 9.700 millones de personas. Ejemplos, mira, yo no creo que haya un país, ¿no es cierto?, que haya resuelto estas ecuaciones. Creo que lo que tenemos es una verdadera revolución de innovaciones, de científicos, de comunidades campesinas, de empresarios, ¿no es cierto?, de políticas públicas que están empujando los sistemas agroalimentarios, ¿no es cierto?, hacia estas formas de realizarse mucho más compatibles con la naturaleza, con la salud, con el bienestar y con la inclusión social. En todos lados podemos encontrar ejemplos. Tú hablabas, Isidro, que hoy día en la mañana habías estado dialogando, ¿no es cierto?, con unas comunidades campesinas de Puebla que han hecho cosas verdaderamente maravillosas
en materia de la gestión de sus bosques, ¿no es cierto?, de establecer formas de convivencia. Bueno, eso es parte, es muy tradicional, ¿no es cierto? Es muy arraigado en culturas ancestrales de esa parte de Puebla, pero es también tremendamente revolucionario y avanzado en términos de una concepción, ¿no es cierto?, de cómo podemos vivir en una relación distinta con nuestro entorno. Y claro, también tenemos expresiones, ¿no es cierto?, de ciencia avanzadísima, lo que hoy día se puede hacer, por ejemplo, con Big Data, con uso de satélites, etcétera, para reducir a la mínima expresión el uso de agua, el uso de fertilizantes, el uso de ferticidas. Todo eso, a mi juicio, es parte de este gran movimiento que está transformando los sistemas agroalimentarios. Y detrás de todo esto nos va empujando el cambio climático, que nos va a hacer que todas estas cosas haya que acelerarlas a una velocidad que todavía no alcanzamos a imaginarnos. Muchísimas gracias, Julio. Hay más preguntas, pero ya terminamos acá. Te agradecemos la paciencia por los temas de conexión, que for the record parece ser que no era culpa nuestra, pero bueno, así pasó. Qué gusto, esperamos volver a tenerte cerca y hasta pronto, y mantenernos al tanto de los eventos que tengan en la FAO. Muchas gracias, Isidro, muchas gracias, Irving, Pablo, Alejandra, muchísimas gracias a la Ibero por esta oportunidad. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta luego.